Que la paz de mi Señor y Salvador Jesucristo gobierne vuestros entendimientos en esta mañana. Como cada mañana le damos las gracias a nuestro Señor por su inmenso amor, por sus grandes misericordias. Cada mañana tengo un gran compromiso. Una de ellas es orientar al nuevo pacto de Jesucristo, porque estas palabras son nuestro pan, nuestro alimento para edificación, para obediencia y para dar frutos. También tengo otro compromiso. Este compromiso es con los de afuera que se justifican a sí mismos. Las personas que están afuera son tan buenos que ellos piensan que son dignos de la salvación. Quizá le dan un plato de comida al que lo necesite y no le hacen daño a nadie. Y yo le pregunto a los que le dan ese plato de comida al que lo necesite si trajo algo al mundo. Si cuando vino trajo con qué dar. Si la justicia mía me hubiera podido justificar, yo le pregunto a la gente, ¿a qué vino Cristo entonces? Porque yo era bueno. Y yo sé que cuando Cristo vino, habían personas mejores que yo. Y Él murió por la humanidad. Murió por la humanidad. Entonces, esto viene para edificación del nuevo pacto de Jesucristo. Para que estemos claros en ese sentido. Pero no obstante a eso, también viene como una sentencia de muerte y de condenación para todos los que están fuera, que se justifican a sí mismos, que han establecido la fe que ellos quieren. En virtud de eso, en virtud de eso, le voy a hablar de la violación del pacto. Este pacto que Dios tuvo con los judíos se hizo con sangre de un animal y se le roció al libro, se roció en el altar. Esa muerte de ese animal, todo lo que Dios le había dicho a Moisés estaba santificado por esa muerte, ratificando el pacto, las palabras que Dios le había encomendado a Moisés como mandamiento que se había de llevar. Y el pueblo estaba atento a no violar estos mandamientos, este libro. Ninguno se atrevía a violar estos mandamientos por las consecuencias que originaban la violación. Dios sentó un precedente de estas violaciones para que nosotros entendamos que la palabra de Dios es inviolable. Pero la gente hoy día viola la palabra de Dios en todos sus contextos, sin embargo cumple fielmente lo de la creación. Esto, Dios formó un precedente dando castigos severos a quienes violentaban el pacto de Él. Y si usted no lo sabía, ¿qué es un pacto?
En el pacto anterior, Dios le había dicho a los judíos, si guardas mis estatutos y mi mandamiento, te voy a prosperar, te voy a bendecir, te voy a dar la lluvia temprana, tardía, estaré contra tus enemigos. O sea, había una cubierta total cuando estaban en estos estatutos y mandamientos en el pacto de Dios. El que se ponía contra este pueblo, ellos guardando los estatutos y los mandamientos, tenía un problema y no con el pueblo, sino con Dios. Había una protección y una fidelidad grande de Dios con el pacto. Eso era el pacto de los judíos, donde todos estos concilios que no saben nada de ley, ni lo que es la ley, han abrazado por un Malaquías 3:10 y por 3 pesos. Ahora bien, si este pacto ratificado con la sangre de un animal se hizo inviolable, santificado, yo pregunto a los que violentan, a los que violan el pacto de Dios, ese pacto que Dios, el mismo Dios estableció con su sangre, nosotros vamos a ver detalles de la violación de aquel pacto. La primera cosa que vamos a ver es la violación de ese pacto que Dios estableció con los hijos naturales. Para que usted no crea que estas palabras que usted está escuchando es algo que usted no se lo pierde. Esta palabra, para lo de adentro y para lo de afuera, marcan una sentencia de vida, si usted la recibe en la obediencia, para obedecer, y también de sentencia de muerte para todos aquellos que no tienen en cuenta esta palabra, que la violentan, que violan. Primeramente tenemos que estar en el pacto. Es fundamental. Nadie que no esté en el pacto puede heredar. Nadie. Nadie que no esté en el pacto de Dios puede heredar. ¿Qué implica el pacto de Dios? El pacto de Dios implica obediencia. Número 1, santificación y trabajar para la gloria de Dios, no para la suya. Esto es estar en el pacto de Dios. Estar en el pacto de Dios no buscar el Dios de los beneficios. El apropiar su propia fe para lo que a usted le conviene. Y para lo que a usted no le conviene, Dios no existe. No, ese no es el pacto de Dios. El pacto de Dios, o sea, el de nuestro Señor Jesucristo, usted lo puede buscar en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 14. Él dice en esas palabras de él, que por cuanto él murió por todo, más luego todos murieron por él. Si usted es la persona que vive para sí y buscando su gloria, usted no está en el pacto de Dios, aun que usted vaya al nuevo pacto los domingos y ponga su manito, lo que usted quiera. Estar en el pacto de Dios no es simular estar en el pacto, es que a Dios usted le agrade de tal manera que pueda ser escogido. No todo el mundo es escogido. La violencia contra este pacto tiene consecuencias grandes. Y voy a hablar de la violencia que se estableció con la sangre de un animal. Para que tengamos una idea de las consecuencias que nosotros podemos tener en la violencia de establecer mi propia fe, mi propia vida, mi propio estilo, al que dice las Escrituras. Bueno, después de una brevísima pausa comercial,
le voy a dar detalles de estas cosas. Adelante, señor director. Distribuidora La Facilidad, con una exhibición de modelos preciosos y mecedoras de fibras de vidrio, juegos de comedor, con una calidad excepcional a tu servicio. El colchón que tú necesitas, todas estas cosas las puedes encontrar a mitad de precio en Distribuidora La Facilidad, con más de 40 años a tu servicio. Puedes contactarlo a los teléfonos 809-337-2111 en Santiago. Edinson Refricar, seguridad que debe usted de confiar. Edinson Refricar en las colinas de Santiago. Para usted andar con un aire acondicionado en perfecto estado como usted lo quiere, váyase a Edinson Refricar para instalación, reparación, mantenimiento, el personal más calificado. Edinson Refricar con el teléfono 809-576-2380. Bien, amado, de igual manera, Madera Navarrete, tu economía, ubicada en la carretera de Puerto Plata, solo 50 metros de la rotonda de Navarrete, con materiales de construcción, artículos ferreteros, todo cuanto tú vayas a necesitar, ahí lo vas a encontrar. Su número de contacto, 809-585-6364. Amado, vamos a tomar una idea de lo que le pasó a los judíos, le pasaba a los judíos cuando violentaban esta palabra. Quiero transmitirle a ustedes, Iglesia del Nuevo Pacto de Jesucristo, lo que es violentar esta palabra. Esto es tremendo. Si es cierto que ayer explicábamos que estas palabras son el pan de vida, no es menos cierto que estas mismas palabras marcan una sentencia de condenación y de muerte en mi vida. Si nosotros buscamos en Deuteronomio capítulo 17, versículo 3. Deuteronomio capítulo 17, versículo 3. Hablándole el Señor en advertencia al pueblo, cosas que se ejecutaron. Pero primero Dios advierte. Si usted no le cree, entonces usted está advertido. Escuchen lo que dicen las Escrituras. Que hubiera ido y servido a dioses ajenos. Voy a leerlo desde el 2 para que sea más coherente. Cuando se hallara en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, cualquier mal traspasando su pacto, entonces, ¿cómo debemos nosotros encontrar esta salvación? En el pacto de Dios. Lo que no diga el pacto de Dios, yo no debo de hacerlo, porque eso es traspasar el pacto. Hay límites en esto. Estos límites yo no los puedo traspasar, porque estaría violentando el pacto. Bueno, traspasando su pacto, que hubiera ido o servido a dioses ajenos.
Y yo decía en el Nuevo Pacto el domingo, el Dios más implacable, la idolatría más implacable es el yo mismo. Y si hubiera inclinado a ello, ya sea al sol, ya sea a la luna, ya sea a María, ya sea a Concilio, ya sea su propia fe, eso es un ídolo también. A todo este tipo de cosas, a todo el ejército de los cielos, el cual yo he prohibido. Esta inclinación es prohibida por Dios. A María, a José, a Concilio. Todo esto es un término de idolatría, poniendo Dios frente a él, su propia fe. Cualquiera que se haya inclinado en esta dirección y que haya violentado el pacto de Dios. Dice aquí la palabra, y te fuere dado aviso. El Señor le está explicando a Moisés todas las consecuencias para este pueblo, ¿no? Y te fuere dado aviso, y después que oyere y hubiera indagado bien. Por eso, hermano, yo tengo que asegurarme que si Dios tuvo esta conducta en el antiguo pacto, cuán más severo no será ahora. Yo no puedo permitir que una persona esté traspasando el pacto y estando en el pacto. Hermano, yo prefiero que no esté, porque hay una condenación y una sentencia que podemos coger todo el mundo. Dice aquí, hubiera indagado bien, las cosas parecieran de verdad ciertas, que tal abominación ha sido hecha en Israel. Esto es peligroso, después que ya uno lo sabe. Entonces sacará tu puerta al hombre o la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y lo apedreará y así morirán. Wow. Van a sacar el hombre o la mujer. Y es una muerte difícil apedrada, hermano. Porque cada piedra que te da produce un dolor. Y cuando hay varias piedras al mismo tiempo golpeando tu cuerpo, es un dolor irresistible, el cual no se lo deseo a nadie. Por esta parte de sentencia de Dios, la estableció para que no violentaran su pacto. Que temamos. Entonces, así morirán. Escuche lo difícil que era esto. Por dicho de 2 o 3 testigos, morirá el que hubiera de morir. No morirá por el hecho de un solo testigo. O sea, que si aunque yo no lo haya visto, aparecen 3 testigos que certifican y dan testimonio de que sí, moriría apedrada. ¿Cuánto celo había de no violentar la ley? Un pacto hecho con la sangre de un animal. ¿Cuánto celo había ahí? Porque cualquiera que violentara el pacto, si el que lo veía callaba, moría con él también. Había un celo tremendo. Por eso es que esta palabra ahora en el nuevo pacto está para estimularnos los unos a los otros. ¿Para qué? Para la obediencia, para no morir. Dice en el versículo 7, la mano de los testigos serán primero sobre él para matarlo. Y después la mano de todo el pueblo.
así quitará el mal en medio de ti. Wow. Dios mío. ¿Qué pasaba si los testigos callaban? ¿Qué pasaba si Moisés se quedaba de brazos cruzados? Ahí está diciendo que esa persona, los testigos eran los primeros en tirar la primera piedra, pero más luego todo el pueblo lo mataría a pedrada. Pero la pregunta mía, la contraparte de esto, porque ahí dice en la palabra, para quitar el mal del pueblo. ¿Qué pasaba si no se establecía esto? Entonces el mal estaba en todo, no en el que cometió la infracción de la ley. Eso era muy peligroso, hermano. Muy peligroso. El pueblo bajo este temor, conociendo el temor de Dios, que Dios es fuego consumidor, el testigo no podía quedarse callado ni que fuera su hijo, ni el hijo aunque fuera su padre, ni el hermano aunque fuera su hermano, ni que fuera su tío, aún su esposo o aún su esposa. Había un mal en Dios que podía acarrear a todo el mundo. Había pánico en una violación del pacto de Dios. Y no le costaba más remedio si era el esposo a la esposa, la esposa al esposo, el hijo al papá o al tío o a cualquiera, por más que lo quisiera y más cercano, publicarlo. Llevarlo ante Moisés. Y no obstante a eso, lanzar la primera piedra, dándole lugar a todo el pueblo a que lo matase a pedrada. Era un dolor irresistible lo que había. Todo el pueblo apedreando para evitar el mal de Dios. Y aún personas que querían a ese que estaba ahí, tenían que apedrearlo. Era terrible la situación y Dios lo hizo con los hijos naturales. Muerto a pedrada, no había esposo, no había esposa, no había hijo, no había nadie. Dios mío, eso era terrible. La violación del pacto era algo de muerte. Había mortandad, hermano. Si violaban el pacto de Dios, hecho con la sangre de un animal. ¡Wow! Cuán terrible era esto, hermano. Bien, ahora le voy a llevar a la violación del pacto de Dios, el que Él estableció con su sangre, el que usted viola todos los días, al que usted no le hace caso, al que todos los días se le predica y se le habla bastante claro. Dios no tiene religión, Dios es un Dios de pacto. La violación de esto era por el pacto de Dios. Ahora, en este pacto, pues Dios nos da vida eterna. Vida eterna. Una muerte, una vida que no se le enseñó a nadie en el antiguo pacto, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida
y la inmortalidad por este evangelio, por este pacto. Ahora usted tiene la oportunidad de librarse de la ira de Dios. Ahora usted tiene la oportunidad de librarse de la muerte. Pero esto es una guerra. Usted no puede permitir a la esposa que esté contra Dios, ni el esposo a la esposa, ni a los hijos. ¡Es una guerra! Es una guerra. Es una guerra. Y ahorita vamos a hablar del antiguo pacto, eran muertos a pedrada. Por la muerte de ahora, usted podría pensar, era duro esa muerte a pedrada, pero es la de ahora. ¿Cómo será? Usted no lo sabe. Usted lanzado al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda, donde el gusano nunca muere, donde el fuego que nunca se apaga. Aquellos morían en pocos minutos a pedrada. Pero la que usted le espera ahora es una muerte día por día en un tormento. Le explicamos esta palabra, nos metemos en su vida, nos metemos en su vida para que usted venga a salvación. Vamos ahora a explicarle, ahora la violación de la sangre de Dios. Si usted se lee este capítulo 10 entero del libro de los Hebreos, se lo digo a los que están fuera porque pienso que los de adentro lo saben. Habla de un nuevo pacto para congregarnos, para dar frutos. Usted lo puede leer completito. Hebreos capítulo 10. Y esto habla claramente de congregarnos en el nuevo pacto de Jesucristo. Vamos a explicar la violación del pacto de Dios ahora en Hebreos capítulo 10, y para que me pueda dar el tiempo en el desarrollo, vamos a hacerlo desde el versículo 22. Vamos a hablar ahora del pacto de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Acerquémonos con corazón sincero, con plena certidumbre de fe, purificados los corazones de malas conciencias y lavados los cuerpos con agua pura. Esto es tremendo. Tenemos que purificarnos, pero no es con el jabón que usted se baña, es en santidad. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Una esperanza que en el momento que usted flaquea, la pierde. Esto es hasta el fin. Esto no es hoy y mañana no. Todos los días de nuestra vida hasta el fin. Y considerémonos uno a otro para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, que hay gente que le dan prioridad al trabajo.
Hay gente que establece 1000 excusas por un trabajo. Y yo le hago una advertencia desde hoy. Es más un trabajo que tu vida, la cual sufrirá eterna condenación. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cada uno de nosotros estimulándonos. La muerte mía puede llegar hasta hoy mismo. Dios es el que tiene control de eso. Pero si le llegase a usted y no está bien, sería muy triste el caso. Escuche, Iglesia Nuevo Pacto, porque el que está afuera está jugando con candela, pero se va a quemar. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, usted peca porque Dios es amor. Le han vendido estos demonios de concilio, han vendido que Dios es amor, que no va a castigar, que no va a matar. Y yo le pregunto, lo que usted oyó ahora, era de los judíos, sus hijos naturales. Si Dios es amor, ¿por qué mató a esta gente? Si Dios es amor, ¿por qué quemó a Sodoma y a Gomorra? Si Dios es amor, ¿por qué cuando Noé todos se ahogaron? Si Dios es amor, ¿por qué se abrió la tierra para los judíos que no creían y se lo tragó vivo, directo al Seol? Es un cuento que no tiene asiento en ningún lado. Bien, si nosotros pecáramos después de haber conocido, tenido el conocimiento de la verdad, usted recibió esto y usted aún sigue igual, ya no queda más sacrificio por el pecado, porque no fue un animal que murió. Estamos hablando de la sangre de Dios. Esa sangre no se vuelve a derramar. Él es espíritu. Solamente tomó sangre una sola vez y para siempre. No vuelve a morir. Dios es espíritu. Usted no lo vuelve a ver en la carne. Dice en el 27, sino una horrenda expertación de juicio. Lo que queda por la violación de este pacto, para mí, es una horrenda expertación de juicio. Y del borde fuego que ha de devorar a los adversarios. Esta expertación de juicio que ha de devorar a los adversarios debe de estar en mí como temor. Escuchen que si ustedes consideran que aquello era terrible, vamos a analizar lo de ahora. El que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. O sea, sin que nadie lo pudiera librar. Y hablamos ya de qué muerte se iba a originar en ello. Una muerte a pedrada limpia. Terrible eso. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá al que pisoteare el Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Iglesia del nuevo pacto de Jesucristo. ¿Cuál castigo pensará usted que recibirá?
si esta sangre de Dios en este pacto, usted la violenta con su manera de ser, estableciendo la suya. Si aquellos fueron muertos a pedrada, yo le voy a leer el 27 para poder seguir, para que usted sepa cuál es el pago que Dios le dará a usted. Subiendo un poquito ahora hasta el 27 dice, sino la violación del pacto, sino una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ya usted sabe que el pago no es a pedrada. Había una muerte rápido en aquel entonces. Ahora es fuego. Un fuego que nunca se apaga. El gusano nunca muere. Cuanto mayor castigo pensará que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, la cual fue santificada, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. El que está afuera está condenado. El que está afuera está condenado. No está en el pacto. El Señor va a juzgar los que están en el pacto. El que está afuera está condenado. Nadie que no esté en el nuevo pacto, que no se congregue en el nuevo pacto, que dé fruto en el nuevo pacto, que esté bajo la obediencia del pacto de Cristo, tiene salvación. Dios se lo dice a su pueblo, al pacto de Dios. Si usted piensa que usted se puede justificar a sí mismo, entonces esa sangre suya, usted lo que tiene que hacer es buscar una gilet. Usted se corta una vena para que bote sangre de verdad. Y ellos la cosen después. Para que esa sangre suya, cuando caiga a la tierra, usted no necesite a Cristo ya. Ya derramé mi sangre, yo soy salvo ya. Esto es tremendo, terrible, terrible, terrible. Bueno, aquí el Señor dice, conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. Aquí en el 30 dice, pues conocemos al que dijo, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Versículo 31, horrenda cosa es caer en mano del Dios vivo, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminado, sostuviste gran combate de padecimiento. Después que uno es iluminado en esta palabra, uno tiene padecimiento. Sí. Por una parte, ciertamente con vituperio y tribulaciones, fuiste hecho espectáculo. Y por otra llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo. El que estuvo preso del nuevo pacto recibió nuestra asistencia, y el despojo de los bienes sufriste. En otra palabra, yo tengo, pero hay en el nuevo pacto de Jesucristo que están pasando ciertas necesidades. Entonces, aquellos están sufriendo la necesidad, pero tú también entonces sufres el despojo de los bienes. Es un sufrimiento. ¿Cuál es mayor de los dos? Yo no sé. El que está sufriendo el padecimiento
de, de su necesidad. Pero obviamente tú que tienes el despojarte de ciertos bienes, también duele. Y no sé cuál duele más. Juzgue usted eso. Por aquí dice, sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. O sea que lo que yo hago no es nada en comparación a lo que Dios tiene para mí. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Si el justo hoy, mañana, retrocediere, lo que fue ayer no le va a representar mañana. Aquí dice en el 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, iglesia del nuevo pacto de Jesucristo, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Estamos llamados para una perseveración del alma. Estamos llamados en el pacto de Dios. Yo quiero, hermano, ver si encuentro algo que yo quiero señalarle a ustedes. Tengo tanto texto en la cabeza y a veces, pues, vamos, hermano, a buscar a Marcos capítulo 9, versículo 42. Le digo esto a los de afuera y también le digo esto a los de adentro del nuevo pacto de Jesucristo. Porque aquí están los juicios de Dios. Y quiero que cada uno de ustedes ponderen bien estas palabras. A los de afuera que les gusta hacer daño, que les gusta hacer maldad, escuchen esta parte. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que si se atase una piedra de molino al cuello y se arrojara en el mar. Y usted mismo, hasta dentro del pacto, puede ser una piedra de tropiezo. ¿Cómo? No usando la amonestación de vida, permitiendo el que se hunda el que está a su alrededor. Usted le ha permitido tropezar. Usted ha servido de piedra de tropiezo. Y hay una consecuencia grande en este sentido. El que está afuera la va a recibir, pero está condenado como quiera. Pero el que está dentro, hermano, tenemos que defender esta salvación con toda nuestra fuerza. Entonces, si por 2 o 3 testigos la persona que violentaba el pacto de Dios moría irremisiblemente, nosotros tampoco, hermano,
podemos ser la piedra de condenación de nadie, porque también nos condenamos. Aquí está poniendo un ejemplo para que sepamos lo que puede pasar. Es mejor que se envuelva en una piedra de molino y se tire en el mar. Ya usted sabe lo que le puede pasar. Hermano, tenemos que defender esta salvación. Y yo lo que lamento es una cosa. Estas palabras todos los días se hablan, se explican, y la gente, algunos ya no tienen ni el tubo PVC. Tienen un tapón ahí, eso ni lo oyen ellos. Pero cuando estén en el lago de fuego y azufre, maldecirán el no haberlo oído. Aquí dice ahora en el 43, si tu mano te fuera ocasión de caer, la mano, oiga lo tremendo que es la salvación, córtala, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Por una mano, tú vas a quemar todo tu cuerpo, el cual no puede ser apagado. Aquí no hay bombero, aquí no hay nadie. No puede ser apagado. Esto es bueno que tú lo pienses, esto, Dios. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Bueno, el cuerpo mío y de cualquiera, los gusanos se lo van a comer. Pero el que vive en la carne, el espíritu lo va a conducir al infierno. Y el gusano de ese nunca muere, porque vivió en la carne. Si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado. La gente tiene una idea de salvación, de que Dios me da todo lo que... Oye, esto es cuestión de servirle a Dios, esto no está de plagoso. Es cuestión de que esto es mío y tómalo, Señor. ¡Es vida! Después tiene que dejarlo todo y es lanzado al lago de fuego y azufre. Oye, mi mano ocasión de caer, se fue. Aquí en este caso habla de los pies. El pie mío, esto es simulando lo espiritual. Mis órganos naturales, Dios te lo está simulando en lo espiritual. ¿Es el pie mío el problema? Se fue. O sea, es tal y tal cosa la que me hace a mí perder. Pues se fue. Se fue. Y ya. Bueno, ese pie, ¿verdad? Se quita. Ser echado, dice aquí, que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que nunca puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Dese en cuenta que siempre dice, donde el gusano de ellos no muere. ¿Y sabe por qué? Porque la carne, cuando usted muere, toma gusano, sea que usted crea o no. Pero cuando usted vive en la carne, ese gusano no muere en el infierno tampoco. Eso es terrible. Terrible, terrible. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, el ojo, mi ojo, sacármelo. Bueno, pues escucha la comparación que Dios hace. Si tu ojo te ocasión de caer, sácalo. Mejor te entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Ay, ay, ay. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Terrible situación. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos la luz del mundo. Y si mi ojo me ocasión de caer, lo sacaré y lo echaré al fuego.
Cuando aquí la Biblia habla del ojo, no está hablando de este ojo. Cuando la Biblia habla del pie, no está hablando de este pie, ni tampoco de esta mano. Está hablando en la importancia que tú le das a las cosas de afuera, las materiales, como para violentar el pacto de Dios. ¿Tú consideras que una mano es importante? Bueno, te está considerando por lo que tú estás violentando el pacto. ¿Tú consideras que un pie es importante? Claro, bueno, pues te está considerando las cosas que están violentando el pacto de Dios como si fuera un pie. ¿Tú consideras que un ojo es importante? ¿Pero y cómo tú me vas a decir? Claro que sí. Bueno, pues te está representando el término espiritual para que sepas que si tú consideras que sacarte un ojo no debe, tampoco debe violentar el pacto de Dios. Si por 2 o 3 testigos usted tenía una muerte de dolor, ahora por la violación del pacto, a los que se congregan en el nuevo pacto, a los que dan fruto, esposo para las esposas, considere esta parte, la esposa con el esposo, porque no hay vaca sagrada en esto, ni hijo, nadie. Muere en el lago de fuego y azufre. Hay personas que van a coger condenación por tolerar este tipo de actitudes. Espero que no esté en el caso del nuevo pacto de Jesucristo. Amado, sabemos que el tiempo de televisión hay que guardarle su respeto, porque si tú no le guardas ese respeto, ellos te pasan una factura. Entonces, y entonces hay que pagar. Hemos llegado obviamente a la parte final de este día, pero mañana tendremos un programa similar. Hasta mañana, si mi Señor y Salvador Jesucristo así lo permite. Amén.